Bueno, pues hemos llegado a la última mesa de este fenomenal evento, este congreso, primer congreso de innovación sanitaria de Galicia, y tenía un lema isto, que decía que non vimos a falar, vimos a cambiar, e yo hasta, non sei si cambiaría el lema del congreso, y ya que estamos dispuestos a cambiar, pues yo non sei se le llamaría, pues vimos a falar para cambiar. Seguramente, decir, evolucionamos hasta o lema do Congreso. Despois de haber escoitado todo o que pasou aquí neste Congreso, a verdade é que nos deixan a parte tecnolóxica, a parte un pouco de darlle algunha solución a todas unha serie de preguntas que nos fixeron e que fixeron aquí. Teñen grandes necesidades de infraestructuras, de soporte, de ferramentas, de todas estas cousas que nos piden a parte tecnolóxica, a parte técnica, que lles contemos tamén un pouco por donde nos podemos axudar e donde podemos colaborar no mundo da investigación, no mundo do desenrolo, en todas estas maneiras de facer que, no fondo, parece que son moi tecnolóxicas, pero que me parece a min que temos a labor de poñer tamén unha certa prudencia en todas estas grandes cuestións que se presentan e que a mí me deixan un pouco que pensar, porque tuvemos que pasar así algunhas cuestións que nos poñeron un pouco contra a parede, uns apagóns, unhas cousas que nos ocurriron, que resulta que nos viñeron a decir que o hospital máis intelixente non é o que ten máis tecnología, senón o que é capaz de resolver os problemas cando falla a tecnología. E isto é resiliencia, isto son prudencias, son aprendimientos que nos levaron a un pouco a tomar decisións e a sobrevivir en situacións de dificultad. Me parece a min que temos pouco tempo, que temos prisa, que vos vou controlar o tempo a través de inteligencia artificial, aunque me dice a inteligencia artificial que a un ponente entusiasmado hai pouca maneira de controlarlo. Entonces, Cristina vai ser a nosa primeira ponente, Cristina Seville Pérez, que é directora executiva de Ominloi, unha empresa especializada no desarrollo da tecnoloxía basada na inteligencia artificial para mellorar procesos asistenciales e organizativos. A súa intervención é IA en salud e dice que del HOIP a la práctica de la clínica real. A min eso de HOIP me gusta moito. A ver qué nos dices, Cristina. A ver qué os cuento. Muchas gracias. Pues, me sumo a los agradecimientos a todos los que estáis aquí presentes, que ya estamos en la recta final de este congreso, y por supuesto a los que lo habéis organizado, Pilar y mis compañeros de mesa. Y yo vengo a hablar un poco de que estamos atravesando, una idea muy sencilla es que estamos atravesando el momento de mayor aceleración tecnológica de la historia de la sanidad, Es un momento donde se habla muchísimo de inteligencia artificial en este momento, y aplicada a muchos sectores. Y en este caso concreto vamos a hablar de la salud, de la sanidad. Pero no solo quiero venir a hablar de inteligencia artificial, quiero hablar también del tiempo, que ya ha salido en las ponencias previas, Y poniendo el foco en el tiempo como algo que es lo que realmente nos impulsa a implantar esta inteligencia artificial en salud, para ponerla al servicio de los sanitarios, de los profesionales y de los pacientes. Y hablar un poco de qué está funcionando hoy en los hospitales y por qué es lo realmente importante y qué debe de cumplir la inteligencia artificial para poder ponerse al servicio de la sanidad. Sabemos que la innovación no empieza con la tecnología, empieza con un problema.
Y nosotros, quiero empezar también con una pregunta, ¿no? Un poco para animar la sala. De los que estamos aquí presentes, ¿quiénes nos dedicamos a tratar con personas, al tema asistencial y a la salud? Podemos levantar todos la mano, ¿no? Vale. ¿Cuántos de nosotros al acabar nuestra jornada nos hemos dado cuenta de que gran parte de nuestro tiempo, gran parte o parte de él, no lo hemos podido dedicar realmente al paciente o a las tareas que nos competen, ¿no? Tenemos ese sentimiento de que tal vez parte de nuestro tiempo lo hemos perdido en tareas más administrativas, burocráticas, etcétera. Pues yo creo que veo caras cómplices bastantes, es un problema real, ¿no? A día de hoy, y es ese tiempo que necesitamos. Y es lo que vemos, que el problema no es inteligencia artificial, no es más tecnología, el problema es, como digo, ese tiempo, porque al final hasta 4 de cada 10 minutos de los profesionales se dedica a tema administrativo, que no es realmente el rol del profesional. Además de que sabemos que el sistema sanitario está atravesando un momento en el que la demanda asistencial es cada vez mayor, en contraposición con ese déficit de profesionales sanitarios. Estamos con un sistema sanitario bajo presión. Y esto al final se traduce en una atención y una asistencia cada vez que mermada un poco su calidad. Pero sabemos que además existe una estrategia a nivel nacional de salud donde se debe, y la Xunta de Galicia también está implicada, es precisamente implementar soluciones de IA y digitalizar para precisamente sostener el sistema, ¿no? Garantizar esa sostenibilidad y eficiencia. Entonces, entrando un poco más en materia de la inteligencia artificial, muchas veces se tiene la idea de que la inteligencia artificial viene a sustituir al médico o que el hospital del futuro es el ChatGPT el que nos da los diagnósticos, todos son robots. Y bueno, hay que aterrizar esto un poco, ¿no? Y realmente hay que ver qué es lo que realmente funciona, ¿no? en los hospitales, qué es lo que buscamos y qué es lo que tiene que cumplir la inteligencia artificial para que realmente se ponga al servicio, como digo, en la práctica clínica. Bien, no es un ChatGPT haciendo diagnósticos, sabemos que incluso pacientes nos vienen a la consulta que han hecho su investigación, han dicho los síntomas y te vienen con un diagnóstico fatal. Entonces, hay que acotar esto mucho, se trata de una inteligencia artificial que tiene que estar especializada y ser específicamente clínica, sin ser generalista y, por supuesto, sin inventar, que eso es un riesgo que no podemos asumir. Luego, una inteligencia artificial que vaya a sustituir a los profesionales. El profesional debe estar ahí, tiene que haber una validación clínica, no viene a sustituir. Y siempre, como lo que decíamos, ¿no? Que tiene que estar la supervisión humana, el human in the loop. Y la inteligencia artificial, al final, como digo, se debe poner al servicio. Entonces, tiene que ser una inteligencia artificial que se pueda integrar en los flujos existentes dentro de estos centros sanitarios. Tiene que integrarse entonces en este sistema, en este software o en esta historia clínica electrónica, de manera que pueda automatizar todas estas tareas administrativas que nos están quitando el tiempo de, en vez de poner el foco en el paciente y centrarnos en él, pues en toda esta carga, ¿no? Administrativa. Y por supuesto, antes de pasar, no olvidarme de la gobernanza de los datos, de la trazabilidad y de esa seguridad y ética que me hablarán ya mis compañeros más adelante. Bien, antes de continuar, permitidme presentaros a Ana. Ana, ¿quién es? Ana puede ser una jefa de servicio, da igual la especialidad, el servicio, si es traumatología, medicina, atención primaria, lo que sea, que lo podemos encontrar en cualquiera de los centros de Galicia. Ana, cuando va a iniciar su jornada, con que se encuentra con una lista muy alta de pacientes, ¿no? Y digamos que al acabar su jornada, ¿cuál creemos que puede ser el momento o el punto, ¿no? de mayor valor cuando ya acaba? Yo creo que ya no es el hecho que tal vez haya liberado y haya podido atender a los pacientes, pero mañana será lo mismo, a la semana siguiente lo mismo. Yo creo que el valor reside en poder haber hecho esa atención más cercana, más humana que caracteriza a un médico y que debido a todas esas carga administrativa, pues no está pudiendo hacer. Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos desarrollar esa inteligencia artificial, esa tecnología para que trabaje de manera, digamos, invisible por detrás para Ana y para que ella, durante la consulta, pueda estar mirando al paciente? Pues precisamente existen herramientas. Nosotros tenemos a Sofía, que nos ayuda al médico, como está entrenada con guías clínicas y protocolos clínicos, y además tiene todo el contexto de la historia clínica del paciente, porque, como digo, se integra directamente en el software, ayuda a preparar la consulta. Podemos saber lo más importante del paciente antes de que él empiece. Esto se traduce en una consulta mucho más productiva, más eficiente.
Luego, durante la consulta, mientras atiende al paciente, en vez de tener que estar mirando el ordenador, escribiendo a la vez que atiende al paciente, lo que hace Sofía es escuchar, documentar y volcar de manera automática todo el informe. Lo rellena de manera automática, además de codificar. Pero bueno, ya sabemos que realmente la asistencia, ¿no? la atención al paciente no acaba cuando sale por la puerta. Y por eso quiero veniros a presentar al segundo protagonista de mi intervención, que es Manuel. Manuel es un paciente con insuficiencia cardíaca que pues, también tiene que tomar una serie de medicamentos de manera crónica para regularse, ¿no? Hasta, pues digamos, 5 medicamentos. Lo más importante para Manuel ya no es solo la consulta, ¿no? Y la atención con el médico, es después, cuando llega a su casa, precisamente para controlarse esos parámetros, para evitar pues que tenga un riesgo, ¿no? y que se complique. Entonces, aquí es donde entran otras herramientas como es María. María lo que permite es que se haga ese seguimiento al paciente una vez ha salido por la puerta. Al final, ese seguimiento, esa asistencia post-consulta ya no va a depender de la disponibilidad del profesional. María lo que hace es, con algo tan simple como es voz, por llamadas o por WhatsApp, es capaz de hacer antes de consulta toda la gestión de citaciones, de preguntas frecuentes, al final estar disponible, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, pero también post-consulta para ese seguimiento, para hacer el recordatorio y permitir esa adherencia a tratamiento. Y luego, además, contactando con el propio paciente, también podemos priorizarlos en función del riesgo, en función de la sintomatología que tiene, para poder escalar a humano y notificar al centro cuando ese paciente requiere de una atención presencial. O precisamente también para identificar esos pacientes que requieran un seguimiento longitudinal e ir pues, de manera automática programando esas citas o esas llamadas para poder acompañar, como digo, al paciente una vez ya no se encuentra en el centro. Bien. Como digo, entonces, al final, una consulta sabemos que ya no empieza cuando entra el paciente ni termina cuando sale. Precisamente desde Omniloy lo que hacemos es trabajar para construir esa capa de inteligencia artificial que se integra de manera nativa en los sistemas hospitalarios, en esa historia clínica de los hospitales. Siempre cumpliendo con esa normativa, la protección de los datos, marcado CE porque estamos en sanidad, pero siempre tratando de automatizar toda esa carga administrativa y de poder acompañar al paciente en todo lo que es su recorrido clínico, ¿no? Antes, durante y después de consulta. Y no solo vengo a hablar de funcionalidades, también es importante hablar de datos, de resultados y de métricas. Esta tecnología ya está implantada en distintos centros, más de 25 a lo largo de todo el mundo. Creo que no se está viendo bien el mapa, a mí sí me sale. Bueno, pero bueno, y también casos de éxito, ¿no? Al final los números hablan por sí solos, tenemos hasta el 75% de automatización en todas las interacciones con los pacientes, un aumento de citaciones y el ahorro de hasta 2 horas al día por médico. Y bueno, lo que no nos podemos olvidar que es, por supuesto, esa satisfacción ya no solo del paciente, también del propio clínico, de al final pues, mejorar la atención, aumentar esa confianza. Sabemos que la inteligencia artificial ya está aquí, está validada, funciona, tiene una precisión de hasta el 98% y está entrenada con las distintas especialidades. Entonces, bueno, antes de cerrar, ¿qué ideas nos tenemos que llevar, ¿no? a casa? ¿Qué 5 condiciones o requisitos creemos que son muy importantes que deba de cumplir la inteligencia artificial? Pues, por un lado, bueno, y el primero de todos, como decía, es que se diseñe desde el inicio, se construya alrededor de un problema real, de una necesidad que exista verdaderamente en la clínica para poder abordarla y darle esa solución. Tiene que integrarse de manera nativa en los flujos existentes ya en los sistemas sanitarios, ¿no? en esa historia clínica. Y, por supuesto, no viene a sustituir, necesita esa validación clínica y esa supervisión humana. Y sin olvidarnos, por supuesto, de esa gobernanza de datos y al final también tener datos, resultados medibles, tangibles, que nos permitan ver pues, también cómo pues mejorar al final y cómo poder ponerla, como digo, al servicio y que sea realmente útil en la práctica clínica. Y al final traduciéndose en eso, en cercanía, accesibilidad, coordinación, continuidad y eficiencia del sistema sanitario. Entonces, dentro de 10 años, realmente, nosotros no nos acordaremos, yo creo que lo que recordaremos no será más bien el modelo de inteligencia artificial que utilizábamos,
sino realmente el impacto que este tuvo. Es decir, cómo realmente hemos podido devolver el tiempo a los clínicos y el tiempo a los pacientes y esa calidad en la atención mucho más cercana y más humana. Yo creo que ya no solo es que la inteligencia artificial transformará la sanidad, yo creo que también reside sobre todo la clave en que serán los profesionales los que sean capaces de utilizarla, los que verdaderamente serán los protagonistas de este cambio. Muy ligado con lo que decíamos, muchas veces hay reticencia, ¿no? Esa falta un poco de cultura, de adaptación, de cambio, de evolución. La inteligencia artificial está aquí, lo que es importante es poderla implementar. ¿Vale? La tecnología al final, pues eso, no solo acelera aquello que ya hacemos bien. Y bueno, antes de acabar, también quería volver un poco a ese lema que nos está acompañando durante toda la jornada, que bueno, yo creo que refleja también muy bien el marco, ¿no? O el tiempo en el que está la sanidad hoy en día, y es que sabemos que la inteligencia artificial tiene resultados, funciona, está validada, hay pilotos. Lo que importa, como digo, es eso, es poderla implementar. Y tiene que ser una herramienta que no dé más carga, que se pueda integrar, que trabaje para el médico, que se adapte a él y no al revés. Y bueno, solo queda decir que la IA está aquí, es el presente, hay que implementarla, no vimos falar, vimos cambiar, y ahí está una imagen, un poco ligado quería dejarla, que es a la formación, ¿no? A ese tema de la docencia. Nosotros con nuestra inteligencia artificial vamos a los centros, formamos a los médicos precisamente para que también vean el uso de su herramienta en la práctica clínica real y que no le tengan miedo, ¿no? Que realmente está ahí para ayudarles y que puedan realmente, ¿no? volver a potenciarles su rol, ¿no? Volver a ser esos médicos del inicio. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, Cristina nos acaba de demostrar que hay tecnología que nos puede ayudar, hay herramientas que ponen a nuestra disposición. Yo simplemente, volviendo otra vez a que en sanidad somos bastante prudentes, te puedo decir que cuando aparece una tecnología nueva, primero llega el hype, después llegan los pilotos, después llegan los protocolos, después llegan los informes, después llegan las comisiones y acabamos peleándonos con la impresora de tickets, ¿no? Que es al final nuestra barrera realmente de conocimiento. Bueno, muy bien, Cristina, muchas gracias. El siguiente ponente es de la casa, es Jorge Prado Casal, que es jefe de Servicio de Protección de Datos y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información. Su ponencia se titula Sin datos no hay innovación y cómo convertir información en valor clínico. Evidentemente la inteligencia artificial necesita datos, pero no cualquier dato. Entonces Jorge nos va a decir un poco qué datos necesitamos. Quitar eso, sí. Perdona. Continúa, sí. Vale. Buenas tardes. Pues empezamos. La cadena de valor de los datos. Me pidió Pilar que intentase contar un poco de qué va la cadena de valor de los datos. Porque en algún sitio tiene que estar el secreto. Esto es la interfaz de Google que todos conocemos y vale billones de dólares. ¿Dónde está el secreto? Evidentemente no está en lo que vemos, en esta interfaz. El secreto está en los datos, ¿vale? En la puesta en valor de ese dato, en lo que se llama la pirámide de IKW, de las iniciales en inglés, de dato, información, conocimiento y sabiduría. Voy a intentar explicaros un poco cómo funciona esto. El trabajo de todos los que estamos aquí es tomar decisiones. Nos pasamos toda nuestra vida tomando decisiones. ¿Cómo se pondría esto en esta pirámide? Un paciente nos reporta un síntoma y aplicamos nuestro conocimiento. Bueno, vamos a hacer una analítica. Con esta analítica realmente tenemos un resultado que puede trasladarnos o ya una certeza o una incertidumbre. Si hay una incertidumbre, lo que hacemos es pedir más pruebas. En toda esta fase, sí, hemos pasado el dato. Hemos aplicado nuestro conocimiento, hemos obtenido una información y a partir de aquí hemos aplicado nuestra sabiduría para decir, bueno, hay que hacer algo más, ¿vale? A partir de ahí tenemos unos nuevos resultados, nuevos datos. Con estos nuevos datos hacemos un nuevo análisis de lo que ahí se ha obtenido,
¿A qué conclusión llegamos? Bueno, pues hay que derivarlo a otro profesional. Eso estamos aplicando nuestra sabiduría. Y a partir de ahí tenemos una nueva consulta en la que otro profesional se va a acabar encontrando con muchos datos, todos los datos precedentes, evalúa todos esos datos y a partir de aquí sí que se ve capaz de hacer ese diagnóstico y se genera una información de cara al paciente, de cara al resto del sistema, que es el tratamiento. Esto, dicho de una manera un poco bruta, es cómo funciona nuestro sistema sanitario. Y como esto, casi todas las empresas de conocimiento que existen a día de hoy. ¿Cuál es la clave de lo que os comentaba antes Cristina? ¿Quién va a sobrevivir? El que esté aquí arriba. El que su labor básicamente se quede en información, lo tiene muy negro, y ahí es donde las IAs van a ser muy fuertes en convertir datos en información, y la clave es aprovechar estas dos partes de arriba, ser capaces de generar conocimiento, ser capaces de aplicar sabiduría. Antes hablaba Fermín del consumo en vatios. Y efectivamente, la IA vive de datos. Y ve los grandes acuerdos que han firmado, por ejemplo, NVIDIA con la gente de OpenAI. ¿De qué habla? De tantos megavatios de cálculo. Pues el megavatio es, por así decirlo, el motor, lo que van a consumir esos procesadores. La materia prima es el dato. El dato, que además tiene que ser un dato de calidad, porque si no existe confianza, toda la pirámide se derrumba. ¿De acuerdo? Y esto es una pirámide. Significa que como buena columna de destilación, en cada una de las fases habrá menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que están necesitando todas las empresas de inteligencia artificial? Creo que Anthropic acaba de resolver un pleito gordo que tenía porque se dedicaron a coger todos los libros que había de las bibliotecas, los rompieron, los escanearon y los metieron aquí abajo en la churrera a ver qué salía. Aplicaron esa columna de destilación. Y entonces ahora estaban pues en discusiones sobre si eso solo habían leído o se habían beneficiado de algún tipo de cosa, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tenemos claro ya lo que son los datos, ¿no? ¿Entendido? Siguiente fase, los datos de salud. Vale. Empecemos por la naturaleza. La mayor parte de los responsables de tratamiento de datos personales, no de salud en general, que perdí aquí, ahí, espera, les dan un enfoque en el que, aquí he perdido esto al pasarlo al PDF, sí, errores técnicos. Una cosa que ocurre es que el enfoque que les están dando es que ven los datos como simplemente una materia económica, algo a lo que sacar valor y de lo cual poder obtener un mayor rendimiento del que están teniendo. Y el enfoque además se hace en dos vías principales. Uno es internamente. Utilizo los datos, utilizo la inteligencia artificial para ver si soy capaz de conocer mejor a mis procesos y hacerlos más eficientes y conocer mejor mis clientes y ser capaz de ofrecerles unos servicios más competitivos. Y de cara afuera, con lo que se llama la monetización del dato, que básicamente es todo el dato que puedo aprovechar y es estratégico para mí, igual no lo comparto, pero todo lo que sobra o que para mí no es crítico, intento venderlo en el mercado. Eso es la economía del dato que está impulsando a muchísimas empresas. Claro, todo eso puede parecer bien, pero estamos hablando de personas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de personas y enfrentamos las dos visiones, por un lado, un enfoque empresarial extremo pondría, ¿estamos hablando de datos? Bueno, pues los datos de clientes, los datos de interesados, o sea, nuestros propios empleados o nuestros proveedores, simplemente son un activo estratégico valioso. Y como activo estratégico, lo que tengo que hacer es intentar optimizarlo. Optimizar mis servicios, personalizar la experiencia de usuario, mejorar las ventas y, como mucho, intento garantizar el cumplimiento normativo, protegiendo la privacidad. Sin embargo, cuando ya tenemos que recurrir a un marco legal, significa que algo no está funcionando. Cuando tenemos que hacer ya un reglamento europeo con toda su fuerza e intentando poner una serie de limitaciones, ¿qué está diciendo? Algo no encaja. Porque este reglamento lo que exige es, oye, cualquier tratamiento tiene que tener una configuración por defecto y que sea respetuosa con los principios de protección de datos. Básicamente es que sea un proceso mínimamente intrusivo, con la mínima cantidad de datos personales, la mínima extensión temporal en el tratamiento, el mínimo plazo de conservación y la mínima accesibilidad a datos personales. Y esto son los dos enfoques en los que normalmente lo que está ganando es la parte de arriba. Y lo estáis viendo en todo lo que os está entrando en vuestros dispositivos móviles, en vuestro correo electrónico, etcétera, etcétera. Que no significa que sea malo.
No sé si leíais ayer la noticia de que Google había conseguido anticiparse al terremoto en Venezuela, que tan pronto estaban detectando las vibraciones eran capaces de mandar un mensaje. Pues bueno, no todo es malo, ¿vale? Y de hecho, muchos de los servicios de los que disfrutamos hoy se ha conseguido gracias a esta perspectiva empresarial extrema. ¿Qué ocurre? Que esta perspectiva empresarial extrema llevada a los datos de salud, pues ya cuesta mucho más encajarla. En primer lugar, porque los datos de salud esto me está volviendo loco. Es muy difícil separarlo del componente de personales. Y pensarlo. Cualquier dato que queráis tratar, por mucho que hagamos, excepto cuando estamos hablando de datos epidemiológicos, siempre acabas en un punto que la personalización te acerca mucho a quién es el paciente o grupo de pacientes. Revelan información no solo pasada y presente, sino incluso futura. No solo de la persona, sino incluso de sus allegados. Y no solo familiares, sino que, cuando estamos hablando de epidemiología, pues por ejemplo en la pandemia estaba revelando información de sus vecinos. Incluyen también información de los profesionales sanitarios. O sea que estamos afectando a tanto a nuestros clientes como a nuestros propios empleados. Datos que hoy en día son inocuos pueden ser muy sensibles en el futuro. Pensad, por ejemplo, en datos de los genomas. Datos que a día de hoy se pueden hacer públicos, igual en 2 años, con el avance tecnológico en genotipado, pueden ser verdaderamente delicados. No son datos que las personas suelen hacer públicos. Muy poca gente publica en Facebook, en el Insta o en TikTok que tiene un cáncer, ¿no? Y por último, por la naturaleza de la prestación sanitaria, los datos de la mayoría de nosotros los tiene un solo proveedor, público o privado, que es además el responsable de ese tratamiento a nivel legal. Y traigo de nuevo la figura del responsable de tratamiento y hago una pequeña reflexión. El tratamiento de datos, con todo lo que os he explicado y todo lo que veis, es probablemente las actividades más complejas que haya abordado la humanidad. Os pongo en cifras, o sea, cualquier app tiene tantas piezas o más que un coche. Y cada una de ellas ha sido desarrollada. Ya no os cuento si estamos hablando de todo lo que puede suponer pues, un sistema como Janus o lo que puede suponer los servicios que nos está prestando Google a gran escala, ¿vale? A partir de ahí, sí que las empresas tecnológicas y los tecnólogos hemos conseguido que haya productos que parecen muy sencillos y realmente parece muy fácil mantener un conjunto de datos. Pero ese conjunto de datos no deja de ser a nivel muy básico. Tan pronto queremos escalarlo, tan pronto queremos integrarlo, tan pronto queremos compartirlo, se encuentra con muchísimas limitaciones. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta ofimática. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Y tenemos además otro problema, y es que cuando queremos hacer cosas sofisticadas el salto es muy grande. Y el salto es muy grande porque no es solo la parte tecnológica, sino también la parte normativa, que debería de ser nuestra última barrera, como os he dicho antes, cuando tienes que buscar los límites de la ley y estás jugando ya de una manera muy arriesgada. Y sobre todo, cuando estamos hablando de datos de salud, tenemos que pensar que estamos cuidando la esfera más íntima de la personalidad, de la privacidad. Es como si estuviéramos cuidando pues, un hijo, una mascota de una persona. Entonces no es lo mismo decirte que me quedo 1 hora contigo o con tu hijo que decir, oye, monto un canil o monto una guardería. Entonces, claro, estamos en un salto tremendo. Y eso es lo que implica este concepto de responsabilidad. De decir, oye, tú eres capaz de abordar ese tipo de iniciativas que estás haciendo. Por eso, legalmente se ha puesto el nombre de responsable, porque dice, tú tienes que hacer ese análisis previo y decir si todo esto que os acabo de contar eres capaz de hacerlo. Y te has buscado unos socios de confianza. Y eres capaz de sostenerlo en el tiempo. Y eres capaz de garantizar una serie de derechos, ¿vale? A partir de ahí, tenemos un reto, hay que ponerlo en valor. Y muchas cosas que aquí damos por hecha, aquí digo en el Servicio Gallego de Salud, porque bueno, desde la pandemia tenemos Sergas Móvil que nos permite consultar casi todo, tenemos ESAUDE desde hace 10 años que nos permite consultar nuestra historia, hemos montado una serie de esquemas que, por mucho que nos quejemos y nos parezca poco, nos permite unas explotaciones de datos bastante avanzadas, pero eso es aquí. Sin embargo, plantearos que vais a algún país, como Alemania, por ejemplo, no hay nada de eso, ni se acerca. Su cultura de la privacidad es totalmente diferente. Vais a Francia, tienen algunas cosas, pero no a nuestro nivel. Incluso dentro de España, si habéis entrado en otros servicios de salud, veis que tenemos muchas diferencias entre nosotros. Entonces, el legislador europeo dijo, esto no puede ser. Tenemos que unificar a nivel europeo la cultura y por así decirlo, el modo en el que estamos manejando los datos y prestando servicios sanitarios a partir de ellos. En primer lugar, aborda claramente la dificultad de obtener los datos.
Otro de los elementos, y que nos suele llevar a muchísima confusión, aquí ya le hemos dado lo que no debíamos, gracias, que suele llevar a muchísima confusión es el concepto de consentimiento. Pues a ver, el consentimiento cubre algunas cositas, pero la mayor parte de los grandes tratamientos de datos va a ser muy difícil ampararse en ese consentimiento y que se considere libre. Que los datos son muy complejos. Aunque nos parece muy sencillo, entramos en una aplicación de historia clínica, entráis en Janus y veis todo allí, detrás de eso hay 150 sistemas de información diferentes con múltiples bases de datos y aunque da la apariencia de que está integrado, si vais al fondo, intentáis ir más allá de la pantalla y sacar esos datos, muchísima complejidad técnica y, sobre todo, muy pocas personas que tengan ese conocimiento. Cuando hablamos de dimensiones de la seguridad, que son confidencialidad, integridad, disponibilidad, siempre nos centramos ahora, parece que tenemos mucho miedo en la confidencialidad. Pero cuando tenemos un apagón, ahí lo único que queremos es que ya no siga funcionando. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la disponibilidad. Y si mañana tuviéramos un problema, y esperemos que no, los datos no fuesen coherentes, caramba, si nos iba a preocupar la integridad de los datos. Entonces son como 3 dimensiones esenciales y que encima entre ellas no son fácilmente compatibles, porque si queremos avanzar mucho en la confidencialidad y hacer que sea muy difícil acceder a una historia que no esté muy seguro, pues igual en ese momento cuando un profesional la necesita no la accede, no está disponible. Entonces es muy complicado alcanzar esos equilibrios. Otra reflexión es que la anonimización es muy compleja, lo que antes os decía. Pensad que decimos, bueno, perfecto, quito los nombres, etcétera, pero si preguntamos en el servicio de urgencias, como decía Rubén, qué paciente de 35 años, que pese 80 kilos y que tenga tal patología, atendiste el último mes, seguro que sabe quién es. Ese dato no es anónimo, ese es un dato pseudonimizado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siguen siendo datos de carácter personal. Y por último, que no solo son datos de salud. Pensad en todo lo que estáis escribiendo en las historias clínicas. Muchísima legislación. Y esta es la foto que os decía antes. ¿Cuántos estamos compartiendo a día de hoy? Simplemente se resumen de historia clínica, que en nuestro caso lo estamos viendo a través del HCD-SNS, ¿vale? De la historia clínica digital. Muy pocos, muy pocos. Y realmente en Europa no se les preocupa. Dice, esto hay que ponerlo todo de azul, porque ese dato está ahí para todos. A partir de ahí, ¿cuál es el otro problema que también abordaron? Más allá de unificar usos primarios, compartamos historias clínicas, que el paciente lo sigan sus datos, dar seguridad jurídica a los usos secundarios. Esto es muy fácil de decir, pero muy complicado de realizar. Y os voy a intentar hacer un resumen rápido en los 5 minutos que me quedan, ¿vale? Entonces voy a ir rápido. ¿Qué pretende este reglamento? En el uso primario, todo esto. Mejorar el acceso de las personas a sus datos de salud electrónicos, que sea sencillo y gratuito. Aquí sabemos lo que es ESAUDE, ¿vale? Fácil, y ojo, tampoco es tan sencillo, ¿eh? Porque aquí en su momento a la hora de vacunar le dimos a todo el mundo chave y facilitamos el acceso. Pero imaginaos que que no tuviéramos eso. Sin certificado no accedes a una historia clínica, sin certificado electrónico. Facilitar el control de las personas sobre estos datos, luego os contaré. Que existe una plataforma central de interoperabilidad para la salud digital para prestar servicios que apoyen y faciliten el intercambio de datos de salud electrónicos personales. ¿Esto qué significa? Que antes os decía que tenemos el monopolio del dato, pero es una pequeña mentira, porque seguro que los datos de, por ejemplo, de cómo están nuestras placas dentales, no lo está aquí. Probablemente estará en una clínica. ¿Vale? Si nosotros estamos comprando medicamentos que no vayan financiados de manera pública, va a estar en una farmacia. Pues esto lo que dice es que todos esos datos tienen que estar aquí. Habréis oído también hablar del One Health, de que hay que controlar todo lo que influye en nuestra salud, el genoma, los datos ambientales, etc. Esos datos los tiene, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente. Pues todos estos datos, tú tienes que estarlos accesibles en un sitio que le llamen myhealth o misalud.ue. Y a partir de ahí, los proveedores deberían de poder, por ejemplo, ejecutar una app con esos datos. Nosotros ejecutaremos la historia clínica, pero igual queremos compartir con nuestro odontólogo determinadas cosas, ¿vale? Y los profesionales sanitarios, todos, podrán acceder a una historia clínica interoperable de la Unión Europea de las personas a las que deban prestar asistencia sanitaria. Todos. Si nosotros nos vamos a un centro público, la idea es que lo tengamos. Al centro privado también, con las garantías adecuadas.
En el uso secundario es reutilizar determinados datos con fines de investigación e innovación en salud. Proporcionar a investigadores y responsables de políticas de salud acceso a determinados tipos de datos de salud. Una infraestructura transfronteriza para el uso secundario, datos salud, y un catálogo de conjuntos de datos normalizados y accesible al público y legible por máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos ya, nosotros tendrán Selene, otros tendrán otras cosas. A partir de ahí lo que tenemos que decir es a cualquiera que llegue, estamos, por ejemplo, imaginar, tenemos aquí un conjunto de datos que son los datos de cardiopatías, por poner un ejemplo, en un formato determinado y todos tendremos que ponerlos en ese formato. ¿Vale? Apuro aquí para salir adelante y vamos rápido. Datos a compartir, todos. Como os he dicho, todos. Y esto va a ser traumático, porque una sociedad científica, se lo comentaba a Pilar, tienes que compartir también estos datos. Tienes un conjunto de datos, hay que compartirlos. Una farmacia tiene que compartirlos, un odontólogo tiene que compartirlos. A partir de ahí se crean unas figuras que son los intermediarios. Pues, por ejemplo, sí que se planteaban determinadas clínicas privadas que lo puedan hacer a través del que les da el sistema informático, que para ellos sería mucho más sencillo, ¿vale? Y probablemente las farmacias, igual a través de los colegios o por otras vías, ¿vale? Más cosas. El ciclo de vida que se pretende, pues es desde este uso primario, tener usos secundarios y que incluso, por ejemplo, que podamos entrenar algoritmos de IA y que con estos algoritmos de IA tengamos el beneficio de una mejor prevención, un mejor tratamiento. Dos nombres que os quedéis con ellos. La Autoridad de Salud Digital. La Autoridad de Salud Digital es aquella que hay que declarar los tratamientos. Esto tiene que haber como mínimo una por Estado y puede haber más. En España parece que la disposición actual es que haya una por lo menos por comunidad autónoma, por motivos de eficiencia, etcétera. Y a él, todos los que antes hemos citado, le tendrán que declarar yo tengo todos estos datos, ¿vale? Además, habrá alguien que, probablemente la Autoridad Nacional, en nuestro caso, que será supervisor. ¿Qué significa ser supervisor? Que vas a certificar todos los sistemas que accedan a esos datos. IANUS tendrá que estar certificado. Un producto de IA tendrá que estar certificado. Una app de salud tendrá que estar certificada. Y es a quien le corresponderá eso. Y a partir de ahí, también las personas se dirigirán a la Autoridad de Salud Digital para hacer sus reclamaciones con respecto a mi salud. Siguiente figura con la que debemos de quedarnos. Bueno, aquí pongo los derechos de las personas, luego lo podéis distribuir, ¿vale? Consultar tus datos, añadir y transferir datos, esto es muy importante. Y esto, que os decía antes, que creo que puede ser bastante polémico. Desde marzo del año próximo, toda persona interesada, o sea, cualquier ciudadano, tiene derecho a conocer el acceso a sus datos de salud. Esto que ahora estamos dando anonimizado, pues por ejemplo decimos, han accedido una persona desde hospitales del área sanitaria de Lugo tal día. Luego no, luego hay que decir ha sido tal profesional, ¿vale? Y esto desde el 25 de marzo del año próximo habrá que hacerlo. Y después, en uso secundario, está lo que le llaman el organismo de acceso a datos. Aquí es a donde se dirigirán las empresas cuando necesiten, pues por ejemplo, necesito un conjunto de todo este conjunto de datos para desarrollar un producto, pues como una IA de reconocimiento, por ejemplo. ¿Vale? O una sociedad científica que quiere hacer un estudio de investigación, o un profesional que dice quiero hacer un estudio para comparar, por ejemplo, cuál es la prevalencia de determinadas enfermedades en toda España. Y esto es el organismo de acceso a datos, ¿vale? Y que os quedéis con eso. Este nombre también de Datos Salud, y con eso acabo. Pasamos rápido. Quedaros con una conclusión, todo esto que os pongo aquí, que tenemos una obligación ética de dar valor a esos datos en salud, que no podemos confundirla con el libre albedrío, que esto no va de personas individuales, cada vez va a ser más complicado, cada vez más multidisciplinar y cada vez más caro. Y os lo resumo en una frase, que tratéis los datos como si fuesen vuestros, porque algún día serán los vuestros. Nada más. Cristina nos tiene que dejar porque tiene un vuelo que no puede no coger, entonces le permitimos que nos deje, le damos un aplauso y muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Bueno, pues Jorge nos ha dicho que se necesitan datos y datos y datos, que los datos tienen que ser fiables, que tienen que ser estructurados, que tienen que ser interoperables, que tienen que ser seguros, que tienen que ser gobernables, que los hospitales generamos millones de datos, que el verdadero desafío consiste... billones.
que los verdaderos desafíos consisten en la transformación de la información útil para la mejora de la asistencia sanitaria y para el apoyo de la investigación y para la toma de decisiones. Y además que todo ello debe hacerse garantizando la privacidad, la seguridad y el ámbito normativo. Bueno, pues interesante esto, ¿no? Lo vamos a hacer. Pues incluso lo vamos a hacer. Seguramente si nos preguntáramos ahora a la sala, pues si creen que la inteligencia artificial, los datos nos van a resolver todos nuestros problemas, a lo mejor no levantaba la mano o levantaba la mano alguno. Si les preguntamos si consideran que el café del mediodía es imprescindible dentro de 10 años, seguro que dicen todos que sí. Entonces, muy bien, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues después de haber visto un poco el tema de una herramienta, la IA, después de haber visto los datos, cómo hay que tratarlos, cómo hay que resolverlos, para qué sirven y tal, pues nuestro siguiente ponente es Rubén Molano Zárate, que nos trae. Rubén es médico internista residente y presidente del Comité de Ética del Área Asistencial de Lugo. Su ponencia se titula Innovar con sentido, ética y humanización en la era de la IA. Toda revolución tecnológica plantea una pregunta fundamental y es, ¿podemos hacerlo? Pero en sanidad seguramente nos queda otra pregunta, que es, ¿debemos hacerlo? Buenas tardes a los compañeros de mesa, a los asistentes, organizadores. Esa es una grandísima pregunta, se la planteó la ética hace bastantes años, existía un modelo tecnicista y la respuesta del modelo tecnicista era lo hago, ¿por qué? Porque puedo. Eso se superó ya hace bastante tiempo por el modelo de la autonomía, que es la participación de las personas en sus propios procesos, ¿no? Entonces, esta introducción de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías en general, pues nos plantea precisamente éticamente, una de las dudas que nos plantea precisamente pues es esa, ¿no? Todo lo que podemos hacer, porque podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Gran pregunta esa. Históricamente, pues ha habido muchísimas innovaciones. Empezamos con la imprenta, luego el ferrocarril, la electricidad, etcétera. Han sido innovaciones que han ido sorprendiendo a la humanidad y generando todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Pensar vosotros cuando no existía la electricidad y de un momento a otro, ahora ya existe y tiene que existir y extenderse por el mundo entero. Pues eso genera mucha inquietud entre la gente, ¿no? La primera fue la imprenta y los primeros en protestar porque vieron un gran riesgo de difusión de información, probablemente fueron las comunidades religiosas, ¿no? Que las imprentas podrían transmitir unos mensajes que se consideraban casi asaltadores de la fe ciega y eso, ¿no? Y efectivamente la imprenta para unas cosas funcionó muy bien, ha funcionado muy bien desde que contamos con ella, pero es verdad que sí que se utilizó para difundir bulos. Por ejemplo, esta es una viñeta de los ferrocarriles, ya que se creía que la velocidad que imprimía el ferrocarril al cuerpo humano iba a ser causante de enfermedades y cualquier cosa que sucedía dentro de un tren se le adjudicaba a la velocidad y esto se imprimía en panfletos que se distribuían entre la población, ¿no? Esta es una noticia en un periódico de la época donde hablaba acerca de del gran perjuicio que iba a causar en la salud humana los tendidos eléctricos en las diferentes ciudades y se ilustraba también con viñetas como estas, ¿no? Muy catastrofistas, en donde prácticamente apocalípticas casi, ¿no? El origen de todo lo que nos tiene hoy aquí se lo debemos a este señor, Alan Turing. Él participó en la Segunda Guerra Mundial descifrando los códigos que utilizaban los nazis y eso salvó muchísimas vidas, ¿no? Creó un modelo teórico que se llamaba la máquina de Turing que se basaba en algoritmos lógicos.
Y junto con otro científico de apellido Church, crearon la tesis de Church, que hoy en día sigue siendo vigente y se demuestra como efectiva, la que nos dice que todo problema que pueda ser resuelto mediante un algoritmo lo puede resolver una máquina. Luego también creó el test de Turing, que realmente, aunque se ha intentado deformar un poco hacia demostrar por qué la inteligencia artificial puede casi que pensar como un ser humano, realmente lo que demuestra es que puede, un aparato bien entrenado, lo que puede es llegar a tener una dialéctica muy similar al ser humano, incluso casi inconfundible, ¿no? Luego viene este señor, que es, aquí donde lo veis, bisnieto de George Everest, el que le puso el nombre a la montaña, y tataranieto de Boole, el matemático de la aritmética de Boole, en la que se basa el código binario de los sistemas informáticos. Este señor es el gran desarrollador de la inteligencia artificial, pero cuando la inteligencia artificial se le empezó a dar un uso con el que él no estuvo de acuerdo, pues se retiró de la empresa donde desarrollaron todo el concepto de inteligencia artificial, y recordaréis vosotros que se publicaron pues muchos comentarios de él acerca del peligro del mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente lo que nos venía él a decir es que una tecnología transformadora no depende de la tecnología en sí misma, sino el uso que nosotros le queramos dar. La inteligencia artificial en sanidad sí nos aporta bastantes cosas, claro que sí, pero hay que tomarla con mucha cautela porque no todo, ni todo lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Nos interpreta radiografías, nos activa la sospecha en una dermatoscopia de una presencia de una lesión maligna, interpreta las pruebas de imagen. Hoy en día esto ya casi que es cotidiano, casi que no hay placa en la que no venga con el concepto de la inteligencia artificial, ¿no? Los pólipos de colon, aquí mismo en Galicia hay un programa piloto que es bastante exitoso, ¿no? Y todo esto se basa en el algoritmo. ¿Pero qué es el famoso algoritmo? El algoritmo no es otra cosa que lo que hacemos todos los días. ¿Llueve? Sí, pues tengo que llevar un paraguas. Es decir, es hacer preguntas y sobre esas preguntas hacer unas acciones lógicas y consecuentes con ello, ¿no? Y en sanidad no es diferente. Yo tengo un dolor abdominal, pues tomo la temperatura, si tiene fiebre tengo que hacer unas pruebas de estudio de fiebre, si no tiene fiebre pues continúo con el estudio del dolor abdominal. Es una cosa muy básica, ¿no? Pero la sanidad no siempre es lógica, que ese es el problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Yo os voy a preguntar una cosa, fumar produce enfermedades del pulmón. Si una persona está empezando con enfermedades del pulmón, ¿es lógico que siga fumando? Pero no solamente eso, un sistema de salud, ¿es lógico que trate a una persona con enfermedades de pulmón si esa persona sigue fumando? Como veis, las respuestas en sanidad no siempre son lógicas, todo no entra en el campo de la lógica, porque hablamos de seres humanos. El algoritmo no es otra cosa que un conjunto lógico y secuencial. Tiene que cumplir con estos dos requisitos. Tiene que ser lógico y además secuencial, ¿no? Con unas instrucciones que permiten transformar unos datos de entrada en un resultado. La inteligencia artificial se basa toda en algoritmos, pero no todo algoritmo es inteligencia artificial, y aquí es donde está la gran diferencia. Por eso se llama con el término inteligencia, porque son algoritmos que son capaces de autotransformarse. Y el problema es que ni siquiera los desarrolladores saben exactamente por qué han desarrollado esta capacidad muchos de estos algoritmos. Con una cantidad de datos pueden generar nuevas preguntas, generar nuevas vías de respuesta a los datos que toma como introducción, ¿no? Entonces, esta es la base de la inteligencia artificial. Esto hace que estemos siendo testigos del inicio de una nueva era. Las eras tecnológicas en la humanidad son aquellos cambios que han representado algo revolucionario, rompedor, que nos ha cambiado nuestra forma de vivir, ¿no? La inteligencia artificial en sí misma, pues, tiene unos riesgos y tiene unos retos como cualquier desarrollo tecnológico que ha marcado una era. El primero es la velocidad. Tardamos 12.000 años
en pasar de la era de la agricultura a la era de la industria, pero tan solo nos ha costado 25 años pasar de Internet a lo que tenemos hoy como inteligencia artificial. Esto supone un reto, porque ni la ética, ni la jurisprudencia, ni absolutamente nada funciona a esta velocidad. La velocidad es vertiginosa y la capacidad de adaptación nuestra a la novedad no es tan rápida. Entonces, esto genera el primer gran reto que tenemos con la inteligencia artificial. La segunda es la opacidad. Los grandes desarrolladores de estos algoritmos que ya vimos no se encuentran aquí. Se encuentran en otros países que tienen otras legislaciones totalmente diferentes y que protegen muchísimo la privacidad del desarrollador de los software. Entonces, claro, yo tengo una respuesta, pero es que no sé cómo se tuvo la respuesta. Y entonces viene el reto ético, la pregunta ética, y yo confío en algo que no sé cómo llegó la respuesta. Si lo verifico, entonces lo estoy aceptando a ciegas. Y eso constituye en sanidad, pues éticamente, un cuestionamiento muy interesante y muy profundo, ¿no? Pero si encima yo tengo que estar verificando toda la respuesta que obtengo, entonces el tiempo que gané obteniendo la respuesta lo pierdo teniendo que verificarla. El tercero es la responsabilidad, de lo que hablaba Jorge. Y aquí tenemos dos tipos de responsabilidades, una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva, ¿no? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de un diagnóstico mal hecho, de una prueba mal indicada, en fin? La responsabilidad subjetiva pregunta básicamente quién tuvo la culpa. La objetiva pregunta quién debe responder por el daño. Os hago esa pregunta. Con la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de sanidad. ¿Dónde encajamos aquí eso? Y el más grave de todos, el sesgo. Sesgos tenemos todos, la inteligencia artificial también, pero se supone que esto lo que nos va es a mejorar el ejercicio. Entonces, yo como médico, si me he informado, supongamos en dermatología, en un hospital en un país anglosajón, donde el 80% de mis pacientes son de raza blanca. Por supuesto, las lesiones en pacientes de raza negra que he visto son muy poquitos. Entonces yo tengo ahí un sesgo, porque cuando viene un paciente de raza negra con una lesión, yo estoy poco formado para determinar si esa lesión, las características de esa lesión, porque me he formado con pacientes de raza blanca. Entonces, a la inteligencia artificial le pasa exactamente lo mismo. Si todos los datos que se le introducen son de unas características determinadas, la inteligencia artificial tiene el altísimo riesgo de quedar sesgada, y encima ese sesgo se multiplica, se multiplica y se multiplica. Puede haber sesgo en los datos, no representan adecuadamente a toda la población. Si todos los datos que se le introducen a la inteligencia artificial hablan que la principal incidencia de trastornos de ansiedad lo presentan las mujeres, pues eso es lo que va a replicar la inteligencia artificial. ¿Es un sesgo real? Pues no lo sé. El sesgo en el algoritmo, el diseño puede favorecer ciertos resultados. El sesgo humano, esto está diseñado por personas y las personas también tenemos prejuicios, ¿no? Y los aplicamos lógicamente en lo que desarrollamos. Y el sesgo de uso, terminar aplicando una inteligencia artificial para algo que no fue creada. Sin embargo, hay diferencias, ¿no? En el sesgo humano y el sesgo de la inteligencia artificial. El sesgo humano puede cambiar. Si yo paro un momento y digo, me formé en un país anglosajón en donde solamente vi pacientes de raza blanca, puedo reconocer que yo tengo un sesgo en los pacientes de raza negra el día que me llega un paciente y no soy capaz de diagnosticarlo. Y yo puedo corregir ese problema, porque entonces me empiezo a formar en pacientes de raza negra, o me voy a un país de raza negra a hacer una rotación y formarme allí. Entonces yo puedo reconocer ese sesgo y corregirlo. La inteligencia artificial no, solamente lo replica, pero no tiene la posibilidad de darse cuenta que se está sesgando.
El sesgo humano pues es muy difícil de medir objetivamente, pero el sesgo de la inteligencia artificial sí que puede medirse, auditarse, compararse y sobre esto pues hacer cambios, pero se tiene que implementar ese proceso que busque eso, ¿no? Efectivamente medir, auditar y comparar, ¿no? Y otro riesgo también muy importante, ¿no? La deshumanización. ¿Para qué queremos ahorrar tiempo? ¿Para poder meter más pacientes en un listado diario de consulta? ¿O realmente el tiempo que queremos ahorrar lo queremos ahorrar para tener más tiempo para tratar a los pacientes de la lista? ¿Para qué quiero los datos ¿qué buscamos con los datos, con tener datos de un paciente? Si yo sé hoy que un paciente diabético, ya tengo posibilidad de saber cuánto ejercicio hace ese paciente en un tiempo determinado, ¿para qué quiero yo utilizar eso? Es decir, corro el riesgo de estar discriminando, de estar cayendo en una cantidad de conflictos, ¿no? Que al final lo que hacen es deshumanizar, ¿no? Tratar a las personas simplemente como casos o como números, en vez de reconocerlas como individuos que tienen unos valores, tienen unas emociones, unas necesidades y sobre todo una dignidad, pues es uno de los riesgos que podemos caer, ¿no? Hay un concepto que se enseña en muchas facultades de medicina y es la diferencia entre el médico bueno y el buen médico. Entonces, un buen médico, en principio, pues es un médico muy acertado, ¿no? Pero los pacientes en la gran mayoría de las veces, y os digo yo que ahora tengo bastante experiencia en atención primaria, si pudiera escoger no buscaría siempre al buen médico, ¿no? Preferiría un médico bueno, alguien que lo escuchara, que le pusiera una mano en el hombro, que lo tranquilizara, que le contestara esa pregunta, ¿no? Que le tiene rondando vueltas en la cabeza, ¿no? Todo no es efectividad, respuesta, cercanía al éxito y esto, ¿no? Si la persona no participa en su propio proceso, en la bioética llevamos 50 años hablando de autonomía, insistiendo en la necesidad de la participación de la persona en su propio proceso. Si esto no se consigue, estamos vulnerando el principio básico que nos está rigiendo ahora, que es la autonomía, ¿no? en el ejercicio sanitario. Entonces, la clave aquí, me parece a mí, pues es que toda la tecnología lo que debe hacer es asistir, pero no sustituir, ¿no? En cuanto a normativa y en cuanto a desarrollo ético, pues sí que se está trabajando. Tenemos aquí en Galicia, en Coruña, tenemos la Agencia Española de la Supervisión de Inteligencia Artificial. Esto es tomado de la propia página web de la agencia. La verdad que es bastante interesante. Su misión básicamente habla de esto, ¿no? Innovación responsable, promoviendo el bienestar social, antes que nada, es decir, la tecnología al servicio del ser humano, no al revés. Y un futuro tecnológico que sea sostenible, ¿no? Los valores, estos son básicamente los valores, y me parece a mí que en un congreso de innovación, pues, está muy parecido a lo que debería, ¿no? Soportarse la innovación también en ética y en transparencia, ¿no? A nivel ético, pues en Europa se han escrito se han desarrollado una guía ética acerca del trabajo con inteligencia artificial que está basada en trabajos que ya se comenzaron en 2019, tanto en la UNESCO como en la OCDE, ¿no? Y esa guía, pues, es una guía ética que lo que viene es a resumir todo en 7 puntos, ¿no? La IA necesita supervisión, robustez técnica, ojo con la gobernanza de datos, que es lo que hemos estado hablando, transparencia, que no discrimine, ¿no? Que se base en la equidad y que genere bienestar social y ambiental y que pueda tener la posibilidad de rendir cuentas, ¿no? Y fuera de las organizaciones, un grupo de médicos a nivel mundial se reunió y crearon el documento Future. Está liderado desde la Universidad de Barcelona, pero realmente participan un montón de centros a nivel mundial. Más o menos esta es la distribución. Son 118 médicos
de 55 países o algo así, estuvieron 2 años trabajando en este documento. Y el documento se denomina Future por las iniciales, ¿no? Y es la conclusión a la que llegaron, ¿no? Todo desarrollo en inteligencia artificial, en general en cualquier nueva tecnología, tiene que tener equidad, universalidad, ser trazable, ser reproducible entre la población, es decir, ser usable. No puede haber poblaciones que no tengan acceso a nuevas tecnologías porque eso causaría una discriminación, ¿no? Robustez, explicabilidad. Finalmente, pues, este mensaje que os quiero dejar, ¿no? Un poco a manera de conclusión, ¿no? La Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos y China, afortunadamente va por un camino un poco diferente, ¿no? No todo vale. Entonces, realmente se están diseñando normativas y se hace seguimiento a esto realmente, ¿no? En los que aspira a que el desarrollo tecnológico sea confiable, transparente y el manejo de la protección de datos y de los derechos fundamentales pues sea una ventaja y no un obstáculo para poder innovar, ¿no? Y el éxito de la IA pues no se medirá por cuántas decisiones sea capaz de tomar, sino por cuántas relaciones humanas sea capaz de preservar y fortalecer. Recordemos que la innovación solo tiene sentido si mantiene a la persona como centro fundamental. Vale. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, pues por resumir, Rubén nos ha dicho que la inteligencia artificial nos puede ayudar a diagnosticar mejor, a priorizar pacientes, a optimizar recursos, a apoyar decisiones clínicas. Sin embargo, ninguna tecnología puede sustituir las relaciones humanas, la empatía, el juicio clínico, la responsabilidad profesional. Y yo creo que nos deja un mensaje que podríamos decir que innovar significa también preservar aquello que no se debe cambiar, ¿no? Que yo creo que el no hacer, que esto es algo que ha aparecido en este congreso en muchas partes de tal, qué hacer y qué no hacer. A veces es tan importante. Pilar, no sé si tenemos tiempo alguna pregunta. Vale. Pues yo especialmente quería hacerles una pregunta porque me parece a mí que desde el punto de vista tecnológico, ¿qué barrera consideráis hoy más importante para implantar una herramienta de inteligencia artificial en el sistema sanitario? La barrera que podría ser tecnológica, que puede ser de los tratamientos de los datos, de regulación, de cultura organizativa, de confianza en los profesionales, de financiación o cofinanciación. ¿Cuál creéis que es la barrera más importante que nos encontramos ahora en este momento? A ver, todas las que has citado podrían llegar a ser subsanables, ¿vale? La más grande es que no estamos entendiendo como sociedad que lo que cambia la IA no es un algoritmo. Lo que cambia la IA es el flujo, los procesos. Y si no cambian los procesos, por mucho que metas la IA, no vas a conseguir nada. Os pongo un ejemplo. ¿Cuál ha sido el éxito de la receta electrónica? Que no se hizo lo que Alwyn propuso en su momento, de que en la tarjeta el paciente llevase las recetas, porque era lo natural. Si ahora lleva un papel, que lleve en la tarjeta las recetas. Se cambió el proceso. Y cambiar procesos en una organización como la nuestra, que somos 50.000 trabajadores, tantos centros sanitarios, eso es lo verdaderamente difícil, porque eso es cambiar cultura. Eso es. Y meter tecnología sin cambiar procesos es que esa organización es más cara y va a seguir funcionando igual. Bueno, pues Rubén, ¿existe entonces un riesgo de que la IA genere desigualdades entre la población, el paciente, los profesionales? Pero por supuesto que existe y hoy lo estamos viendo, ¿no? Solamente a nivel estatal los desarrollos son muy asimétricos. Hay comunidades autónomas que tienen procesos muy, muy desarrollados, tecnológicamente muy confiables y que ofrecen una cantidad de ventajas, y hay otras comunidades autónomas que están en pañales, que no han comenzado a desarrollar apenas nada.
Y ya no solamente eso, sino que dentro de la propia comunidad autónoma, yo os cuento que yo tengo pacientes, por ejemplo, que les cuesta, por ejemplo, yo pido una analítica a un paisano, me perdonáis el término, lo utilizamos mucho en sanidad, ¿no? Un paisano que trabaja en el campo. Yo le pido una analítica, él va, pide la cita, se hace la analítica y yo muchas veces insisto a los compañeros administrativos que la cita para los resultados de la analítica se la den al paciente telefónica para yo poder llamarlo y darle el resultado y que no utilice una cita presencial solamente para dar el resultado de una analítica. Bueno, eso ya me cuesta, porque el paciente quiere venir a verme la cara y que yo le diga y me pregunta 3 veces, ¿pero el azúcar está bien? Sí, el azúcar está bien. ¿Pero y los triglicéridos también? Sí, los triglicéridos también. ¿Y el tiroides? También. ¿Entonces puedo dejar la pastilla? No, no puede dejarla porque precisamente está bien porque está tomando. Es decir, ese paciente que hasta el teléfono le cuesta, es un paciente que está totalmente descolgado de la... Ya no hablamos de mira la aplicación para ver si ya te salió la cita. No. Tengo pacientes que vienen a la consulta para que yo les mire en el ordenador a ver para cuándo es que le toca la cita. Porque le dice uno a un paciente que mire la aplicación y claro, saca el móvil ese de los numerazos grandes, ¿no? Que es muy asimétrico eso y culturalmente no sé si estamos todavía hechos para, ¿no? Sin contar con que hay ya la expansión del Internet por la comunidad autónoma ya en sí misma es bastante asimétrica. Entonces tenemos grandes ciudades con unas velocidades brutales, con fibra óptica, con tal, y tenemos unas aldeas en las que todavía hay que subirse al tejado de la iglesia casi para poder coger una señal de móvil, ¿no? Entonces sí creo yo que partiendo de esa base, ya de ahí en adelante cualquier cosa, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta del público. Bueno, pues yo creo que las 3 intervenciones que hemos tenido nos dejan una idea común, que es que la inteligencia artificial no debe de ser un fin en sí mismo, que debe de ser una herramienta al servicio de una sanidad y de una asistencia segura, eficaz, personalizada, pero sobre todo más humana. Y si algo hemos aprendido durante estas jornadas es que la innovación no depende únicamente de la tecnología, ¿no? Depende de las personas que la diseñan, la implantan, la evalúan y la utilizan con criterio, ¿no? Pues para ir terminando de alguna manera, después de estos 2 días de congreso, creo que todos nosotros hemos aprendido de las personas. Y si eso, y creo que eso ha sido lo más valioso, y quizás sea mejor quedarnos con este concepto, que el futuro de la sanidad será dirigida y será digital, que sin duda será un buen futuro y si sigue siendo profundamente humana.